ustedes saben, hemos estado meditando en la carta a los Efesios. Y déjenme decirles tres cosas recapitulando lo que habíamos dicho en el sermón pasado. Lo primero es que estamos en presencia de una doxología del versículo 3 al versículo 14. ¿Qué es lo que es una doxología? Es una especie de adoración a alabanza hacia Dios. Pablo empieza su carta de una forma bastante poco convencional. Empieza con una adoración, con una oración de alabanza. Y esto sin duda es como si el corazón de Pablo estallase en una adoración a Dios, al contemplar todas las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué Pablo empieza de esta forma? Esta doxología, hermanos míos, es como una invitación a que el lector, o sea, nosotros cuando estemos leyendo la carta a los Efesios y al contemplar todas las bendiciones de nuestro Dios, como que nos postremos en santa reverencia y leamos toda la carta con este espíritu, un espíritu reverente y un espíritu agradecido, y un espíritu que alaba a Dios. Y lo otro que me tienen que permitir recordarles es que esta doxología está cargada de una teología trinitaria. Pablo dice que todas las bendiciones nos son dadas por el Padre y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. De Él es el origen de todas las bendiciones. Pero también que estas bendiciones nos son dadas porque estamos en Cristo. Y también dice que todas estas bendiciones son bendiciones espirituales, que perfectamente podemos traducir como bendiciones dadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, la semana pasada vimos las bendiciones que el Dios Padre nos dio allá, en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Pero hoy veremos las bendiciones que Dios, el Hijo, nos ha dado. ¿Amén? ¿Están animados? Amén. ¿Están animados? Perfecto, con ese ánimo y con esa pasión. Permítanme empezar con un ejemplo, con una analogía. No sé, yo no sabía si ponerla, pero la quise colocar igual. Una vez conversando con un amigo y conversando del tipo de personas, mi amigo me decía: mira, Tomás, para ver la excelencia de una persona tienes que fijarte en mi plato de bistec a lo pobre. Al principio eso me pareció bastante ridículo, pero él me decía: mira, para ver la excelencia de una persona, tú tienes que ver si esta persona actúa como la gallina o como el vacuno en mi plato de bistec a lo pobre. Por favor, desarrolla más tu idea, le decía. Mira, la gallina solo es un participante del plato final. Solo colocó los huevos. Pero el vacuno se involucró. Entonces me pareció ridículo al principio, lo confieso, pero después lo empecé a meditar y claro, en las relaciones, en la iglesia, encontramos personas que participan, es decir, colocan algo de sí, pero otras personas se involucran, colocan todo de sí. Aquí voy con esto. Es que nuestro Señor, nuestro amado Padre, nuestro amado Dios, no tan solo participó de su creación, sino que Él se involucró con su creación. Nuestra vida, nuestra redención, no solo significó el decreto de Dios en la elección o en la adopción, sino que involucró que Dios se diese a sí mismo, se involucrase con su creación. ¿Te das cuenta? Involucró que Dios, al elegirnos y al adoptarnos, tuviese que enfrentar el hecho de redimirnos, tuviese que enfrentar el hecho de humillarse a sí mismo, hacerse hombre, vivir por nosotros, ser golpeado, vituperiado por nosotros. ¿Te das cuenta? Que Él tuvo que enfrentar una cruz en sustitución tuya y sustitución mía. Un Dios que se involucra completamente con su creación. ¿No es maravilloso esto? Tenemos un Dios que no solo dio algo de sí, sino que se dio a sí mismo. Hermanos, se dio a sí
mismo. En estas bendiciones vamos a estar meditando hoy. Y lo que quiero decir, y mi objetivo hoy, es que tú te des cuenta que debemos alabar a Dios por la bendición de su Hijo. Debemos alabar a Dios por la bendición de su Hijo. Y fíjense lo que estoy diciendo, por favor. Yo no estoy diciendo más allá de las bendiciones del Hijo, porque el Hijo no trajo bendiciones. Estoy diciendo que Dios nos dio a su Hijo como bendición. ¿Te das cuenta? El Hijo no solo trajo un paquete de bendiciones, sino que el Padre nos dio a su Hijo. Por lo tanto, el título de esta predicación se llama Él nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. ¿Por qué debemos alabar a Dios? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Porque Él nos dio a su Hijo. ¿Pero por qué? 3 puntos. Siempre son 3. No sé por qué. En el Hijo tenemos redención. En el Hijo tenemos la revelación. Y en el Hijo serán reunidas todas las cosas. Vamos a desarrollar estos 3 puntos. ¿Están animados? Sí. Yo estoy muy animado. Estoy muy feliz y contento. Porque esto de verdad me bendijo demasiado. El primer encabezado. En el Hijo tenemos redención. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo para que nos redimiera. Habíamos dicho en la predicación pasada que el Padre nos había elegido antes de la fundación del mundo. Pablo dice que nos había elegido y nos había adoptado con el propósito de ser santos y sin mancha. Por lo tanto, pensábamos y llegábamos a la conclusión de que Dios sabía antes de la fundación del mundo y antes de crearnos que íbamos a caer en pecado. ¿Cierto? Porque el propósito de la elección es que fuésemos santos y sin mancha. O sea, Dios no se sorprendió con la caída del hombre. La redención de Cristo no es un plan B. Dios sabía que el hombre iba a caer. El primer rey, sacerdote y profeta, Adán, desobedeció a Dios, cayó en pecado. Y con él, a los pies de ese árbol, Adán murió eternamente, espiritualmente y tiempo después físicamente. Y no tan solo él, sino que toda su descendencia. Todos heredaron esta naturaleza corrupta de Adán y por lo tanto fueron sujetos a las mismas consecuencias de Adán. Pero no tan solo eso, fíjate que Dios también sometió a maldición a la creación. El pecado de Adán fue horrible. Pero lo peor es que todo descendiente de Adán es esclavo del pecado. No puede nada más que pecar. Por lo tanto es digno de juicio, de un justo juicio de parte de Dios. Todo eso ustedes lo saben, ¿cierto? Todo eso es muy conocido. Pero, me gusta ese pero, me encanta ese pero en la eternidad, antes de crear, de elegir la Trinidad, las personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo para redimirnos. Por lo tanto, la elección, mis hermanos, involucró la redención, involucró que Dios se diese a sí mismo. ¿Ok? Pero muchas personas se preguntan ¿qué es lo que es redención? ¿Cierto? ¿Qué es lo que es redimir? ¿Qué es lo que es redención? Y hay una definición bastante fácil. La redención involucra la idea de el pago para liberar a una persona cautiva. El pago para liberar a una persona cautiva. Si, por ejemplo, alguien secuestrara a mi esposa, tendría que yo pagar un dinero para rescatarla. Es decir, la estoy redimiendo. ¿Se entiende? Y como nuestro Señor sabe que nos cuesta esto, de estas comprensiones teológicas, y nos cuesta mucho, dejó ejemplos. Prefiguró esto antes en el Antiguo Testamento, con la redención de Israel.
Esto ya había ocurrido antes. Dios lo dejó ejemplo para que nosotros la entendiésemos el día de hoy. ¿Qué pasaba con el pueblo elegido, con el pueblo escogido en Israel? Estaban cautivos por 400 años en Egipto, ¿cierto? Dios se involucra con su pueblo, tanto que levanta un hombre para liberar a su pueblo de la cautividad de Egipto. Levanta a ese hombre era Moisés. Después de 9 plagas, Faraón no quería dar su brazo a torcer. Venía una número 10, y esa número 10 significaba que Dios iba a pasar sobre Egipto para morir, o sea, para asesinar, para reclamar la vida de todo primogénito en Egipto. Recuerdan que el primogénito era el representante de toda una familia. El ángel destructor pasaría por Egipto reclamando la vida como juicio por el pecado de toda persona que habitaba en Egipto. Y reclamaría la vida de todo primogénito. ¿Okay? ¿Sí? Pero había un problema. En Egipto habitaban egipcios y estaban los israelitas. Para evitar herir a los israelitas, a su pueblo escogido, Dios no es que pase por alto sus pecados, sino que provee un cordero como sustituto para que muriese en el lugar del primogénito de Israel, como un pago por un rescate. Entonces, cuando pasó el ángel destructor, vio que en casa de los israelitas estaba la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y pasó por alto. ¿Se dan cuenta? Dios liberó a su pueblo de la esclavitud a través de un juicio, pero no pasó por alto sus pecados, sino que proveyó un cordero como sustituto por el primogénito de Israel. Es así como Dios liberó a su pueblo de la cautividad y lo liberó de su propio juicio. Pero hubo un pago, un cordero que murió en el lugar de Israel. Pero esto, hermanos míos, apuntaba a una realidad mucho mayor. Apuntaba a la realidad cuando Dios proveyera a un cordero como sustituto por los pecados de su iglesia, de su pueblo. Y es el día cuando Dios dio a Jesucristo como el cordero sin mancha para que en él Dios cargase nuestros pecados, como cantábamos y como Mauricio leía en el Salmo, o sea, en el Isaías 53. Pero quiero captar tu atención en algo. Hubo un pago que tuvo que hacer. Pero esto no era de un simple cordero. Nuestra deuda era era muy grande. Era una deuda infinita, no podíamos saldarla, porque era una deuda moral que no podíamos pagar porque somos moralmente defectuosos. Por lo tanto, la única forma, hermanos, la única forma en que Dios pudo salvarnos es que la segunda persona de la Trinidad muriese en sustitución nuestra. No había otra forma, no había otra posibilidad. La redención involucraba que Dios mismo en el Hijo viniese a morir por sustitución de nosotros. No murió un cordero, no murió un ángel, murió Jesucristo. Murió Jesucristo por cada uno de nosotros. Su bendita sangre fue derramada por el lugar tuyo y en el lugar mío. Ese fue el pago por nuestra liberación de nuestros pecados y por consecuencia del justo juicio que nosotros merecíamos. Hermano, Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo para que muriese en tu lugar, en la cruz. En esa cruz tenía que estar tú, tenía que estar yo, pero Dios dio a su Hijo. ¿Te sorprende eso? ¿Te sorprende eso, hermano? Hermano, cuando Juan el Bautista se dio cuenta de la gracia sobreabundante de Dios, dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esto para Juan el Bautista era excelente, era algo inimaginable, era algo que le hacía saltar de gozo y en adoración. Juan el Bautista no dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado. No, he ahí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, cuando habló de esto, estaba eufórico seguramente. Ahí está el Cordero de Dios. Jehová cargará sobre él nuestros pecados. Y el propio Jesucristo lo dijo. No he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida por rescate de muchos. ¿Se dan cuenta? Hermano, Él, el Padre, dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. La única forma en que nosotros pudiésemos ser salvos de la ira de Dios es que Dios mismo se comprometiera tanto con su creación que se diese a sí mismo. La redención era posible solo porque Dios se diese a sí mismo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Estalla tu corazón como estalló el corazón de Pablo? ¿Estalla tu corazón como estalló el corazón de Juan? ¿O como el corazón de los apóstoles? Y quiero que te fijes en algo, hermano, por favor. Pablo dice, lo dio conforme a las riquezas de su gracia. Lo dio conforme a las riquezas de su gracia. ¿Qué significa esto? Fíjate que no dice que Dios dio de sus riquezas. No dice que Dios dio de sus riquezas. Dios no dio una limosna. Dio conforme a sus riquezas. Cristo es la riqueza absoluta de Dios. Dios nos dio todo. Dios nos dio todo conforme a sus riquezas. Esto hace explotar tanto la cabeza del apóstol Juan que dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Te das cuenta de eso? Dios dio a su Hijo para redimirnos. Pablo dice, en Romanos dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, ¿no le entregará todas las cosas con él? O sea, si Dios dio a su propio Hijo, ¿no te va a dar con él todas las cosas? Cristo es nuestra máxima bendición y con él todas las bendiciones. Dios dio toda su riqueza, es decir, Dios nos dio a su Hijo. ¿Hay aquí alguna persona que pudiese morir por alguien? Seguramente. ¿Hay aquí alguna persona que dijese, yo podría morir por él? Pero estoy absolutamente convencido de que ningún padre aquí diese la vida de su hijo para morir por otra persona. Ninguno. Ni yo que soy padre, si tuviese un hijo, daría a mi hijo para morir en sustitución por otra persona. Pero Dios, el Padre, dio a su Hijo. Hermano, ¿cuánto amor? ¿Cuánto amor? ¿Cuán excelente es nuestro Dios? ¿Cuánta preocupación? ¿Y sabes lo que me duele esto? ¿Sabes lo que me frustra? Es que la iglesia ha trivializado demasiado esta bendición. Se ha vuelto muy teórica. Hay personas que hablan de la redención con su corazón totalmente frío. Esto se ha vuelto muy teológico, pero esto es algo que se debe remeditar y debe causar pasión en ti. Debe causar gozo en ti. ¿Cómo se les conoce a este tipo de personas? A este tipo de personas se les conoce porque cuando están en la tribulación, desconfían de Dios. Dios, ¿me escuchas? Realmente no sé si Dios escucha mis oraciones. Realmente no sé si este problema en mi vida, no sé si me ama. Hermano, Dios dio a su Hijo. Dios dio a su Hijo para nosotros. ¿Te sorprende esto? Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Si meditamos bien en esto, hermano mío, si la redención realmente causa pasión en ti, tú podrías decir junto con Pablo, oh, riquezas de su gracia, que ha hecho sobreabundar para con nosotros.
riquezas de su gracia. Cristo es mío para redimirme. Dios lo dio todo. Cuando logras entender esto, hermano mío, y venga el problema, cuando logres entender esto, la superabundante bendición opacará cualquier problema en tu vida. Pero tenemos cristianos fríos, casi moribundos, que están pidiendo migajas, porque no entienden las bendiciones espirituales y eternas que gozan ahora. Hermanos, está escribiendo una persona que está presa, que ha sido apedreada. Hermanos que están siendo perseguidos. ¿Te das cuenta? Quiero que tu corazón se goce esta mañana. Quiero que tu corazón se apasione por Dios esta mañana. Quiero que realmente digas, Señor, tú me diste todo. Todo. Y si me colocan en un hoyo y lo tapan y me dejan ahí, no perderé nada porque tú me diste todo, Señor. ¿Y saben qué es lo mejor de esto? ¿Saben qué es lo mejor de esto? Que esto no es todo. Que esto no es todo. Vamos al siguiente encabezado. Esto no es todo, hermanos. Es impresionante esto. El siguiente encabezado dice, Él, el Padre, nos dio a su Hijo para revelarnos su plan, su voluntad. En el Hijo tenemos la revelación de la voluntad de Dios. Pablo dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, es decir, en Cristo. Dios nos dio a conocer su voluntad, hermanos. Pablo está diciendo que Dios, el Padre, por sola gracia, nos dio a conocer su plan. Y aquí está, de cierta forma, diciendo cómo lo dio a conocer. No explícitamente, pero sí lo dice cómo lo dio a conocer. ¿Cómo dio a conocer su voluntad? A través de Jesucristo. Dios siempre, nuestro Padre siempre ha querido compartir el plan, su voluntad a su pueblo. Lo ha hecho de forma progresiva. En el antiguo pacto lo hacía a través de hechos redentores, lo hacía a través de figuras, de tipos, de sombras, hasta de profetas. Pero cuando llegó el momento, lo hizo a través de su Hijo. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo. Nos dio a su Hijo para explicarnos el plan. Antiguamente la palabra venía hacia el profeta. Ahora tenemos al profeta, a la palabra encarnada, al Logos. ¿Te das cuenta el privilegio? Dios nos dio a su Hijo para explicarnos el plan. Juan se sigue sorprendiendo y dice, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dios nos dio a su Hijo, el Logos mismo vino a revelar el plan redentor. De hecho, Cristo, cuando les explicaba las parábolas a sus discípulos, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Solo a ustedes, soberanamente, solo a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Hermanos, hay 12 hombres que estuvieron a los pies de Dios aprendiendo los misterios del reino de los cielos, que nos escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, esta Biblia. Tenemos la mente de Dios acá y sus planes completamente. Pero si pudiésemos preguntar, ¿qué aprendió Juan o el propio Pablo o Pedro? ¿Qué aprendió a los pies de Jesucristo? ¿Cuál era el misterio de la voluntad de Dios? Cristo podría decirlo en dos palabras: yo soy. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, Cristo era la piedra angular
de todos los propósitos de Dios y de toda la voluntad de Dios. Cristo era la piedra angular. Eso lo dice Pablo, lo dice Pedro, lo repiten. Todas las figuras del Antiguo Testamento apuntaban a alguien, a una persona, a Cristo. En Él se revela toda la voluntad de Dios y todo el misterio de Dios. Los apóstoles lo aprendieron a los pies de Dios. ¿Puedes ver el privilegio de eso? Y esas personas nos dejaron esas palabras aquí en la Biblia. Dios mismo enseñando a su pueblo. Cristo nos habló las Escrituras, nos abrió las Escrituras, nos hizo entender las Escrituras, nos hizo entender que necesitábamos arrepentimiento y nos hizo entender que Él es la única esperanza. Cristo mismo en su persona. De hecho, Pablo, lo que nos va a escribir en todo Efesios no es algo que se le haya ocurrido a él. No. De hecho, Pablo le dice a los Gálatas, hablando de su evangelio, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pablo lo aprendió de Cristo. Pablo lo aprendió de Cristo mismo. Y Pablo nos escribe casi todo el Nuevo Testamento. ¿Puede haber algún privilegio más grande que eso? ¿Logras entender, hermano mío, la excelencia de Dios? ¿Logras ver el compromiso? ¿Logras ver el amor por su pueblo? Hubo personas que aprendieron de Dios mismo todas estas cosas y las escribieron y están aquí para nosotros. Dios nos dio a su Hijo para revelarnos su voluntad. Dios nos dio a su Hijo para explicarnos sus propósitos. Por eso Pablo dice, en toda sabiduría. ¿Saben lo que es sabiduría? Sabiduría es el conocimiento profundo de algo. No tan solo nosotros tenemos un pequeño atisbo del plan, como lo tenían las personas del Antiguo Testamento, que lo habían velado. Nosotros vemos del otro lado de la cruz, nosotros tenemos el plan completo, el panorama completo. Dios nos dio a su Hijo para revelarnos su plan. Hermano, ¿logras ver eso? Y de hecho le habla a los efesios que vivían en mundos paganos, con religiones ocultistas, con secretos muy bien guardados. No, el cristianismo es un plan revelado de forma completa. Nosotros no estamos diciendo cosas ocultas, los proclamamos en las plazas, en todos lugares. Esto es algo que se proclama abiertamente, porque Cristo nos reveló todo su plan. Pero esto no es todo. Esto no es todo. Dios nos dio a su Hijo también para enseñarnos a caminar en su voluntad. Dios nos dio a su Hijo para enseñarnos a caminar en su voluntad. Porque Pablo dice, en toda sabiduría y discernimiento. ¿Saben lo que significa discernimiento? Discernimiento es un conocimiento práctico. Un conocimiento práctico. Dios no nos dio tan solo un sustituto, porque con eso teníamos bastante. Cristo es principalmente nuestro sustituto, pero Cristo es también nuestro ejemplo de vida. Hermanos, del cielo no bajó un tutorial, no bajó un tutorial de instrucciones. Cristo no llegó a los 30 años a morir en una cruz. Cristo creció una vida para dar ejemplo de cómo vivir para la gloria de Dios. Dios nos dio a su Hijo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio el plan y nos hizo entender cómo debíamos vivir según el plan. Esto para mí es realmente sobrecogedor. Entender esto para mí realmente me lleva a adorar a Dios. Hubieron personas, Jacobo, María, que lo vieron crecer. De hecho, ellos vieron cuando Jesucristo crecía en gracia hacia Dios y hacia el prójimo. Hubieron 12 que estuvieron 3 años con él, que lo escucharon orar.
que lo escucharon relacionarse. De hecho, hay personas que escriben este testamento, el Nuevo Testamento, que lo escucharon reflexionar. Ellos sabían cómo pensaba, cómo miraba, cómo se sentaba, cómo iniciaba el día, cómo se acostaba, cómo dormía, cómo interactuaba. Lo vieron como hijo, lo vieron como hermano, lo vieron como amigo. Todo. Hermanos, Cristo dio ejemplo de cómo vivir para la gloria de Dios. Cristo fue nuestro sustituto y nos dio vida, pero también nos enseñó a vivir. Y estas personas nos escriben todas estas cosas. ¿Podemos ser más privilegiados que esto? ¿Puede ser la gracia más abundante? ¿Puede ser Dios tan amoroso? Cuesta creerlo, pero realmente es, hermanos. Dios nos dio a su Hijo para enseñarnos a vivir. Tanta dedicación, tanta preocupación, tanta ternura, tanta gracia, tanta misericordia, tanto privilegio. Pero ¿saben qué? De esto concuerdo una cosa, o puedo concluir, perdón, una cosa. Que el Evangelio es práctico. Que el Evangelio es algo práctico. Iglesia de Cristo, porque ustedes son una iglesia de Cristo. ¿Quieres hacer lo que Dios te mandó a hacer? Como decía Mauricio, sal y haz discípulos. Pero antes, métete y estudia las Escrituras, no para que tengas conocimiento vacío, sino para que las Escrituras te llenen de pasión, te llenen de amor por Cristo. Y luego sal y explícaselas a una persona que no sepas, que no sepa, que no la haya escuchado. Pero antes también, muéstraselas. Muéstrale. Eso es hacer discípulos. Haz como Cristo hizo. Habló, reveló, pero también lo vimos, lo vieron hacer, decir, alabar a Dios. Enciérrate a estudiar las Escrituras. Llena tu corazón de amor, pero también llénate de un evangelio práctico, de hacer. Pero ¿saben lo que nos ha dicho este momento? Y vamos a nuestro tercer encabezado. ¿Cuál era el misterio de su voluntad? Dijimos que era Cristo, pero ¿cuál precisamente? Más preciso, ¿qué es lo que era el misterio de su voluntad? Bueno, el tercer encabezado dice: en el Hijo serán reunidas todas las cosas. En el Hijo serán reunidas todas las cosas. Dios nos dio a su Hijo para que gobernase sobre nosotros. Hermano, sígueme por favor con esto. Dios nos elige, Dios nos adopta, nos redime, se involucra perfectamente con nosotros, nos da a su Hijo, el Hijo nos revela la voluntad de Dios y también nos enseña a vivir, pero no nos deja ahí, sino que coloca al Hijo como gobernante y como rey sobre nosotros. ¿Puede ser algo mejor? ¿Puede haber más gracia en eso? No nos dejó solos, sino que colocó a su Hijo como rey sobre nosotros. Como rey, como gobernante, nos colocó bajo su soberanía. ¿Quisieras estar en otro lugar que bajo las alas de Jesucristo? ¿Hay un lugar más seguro? ¿Hay un mejor lugar? Muéstramelo, porque no lo voy a ver. El mejor lugar es estar en los pies del Rey. Hermanos, solo los cristianos podemos ver la fractura. No habitamos en un universo armónico. No habitamos en un universo armónico. El pecado trajo consecuencias profundas, recuerden. Hay una relación rota entre Dios y el hombre, y por consecuencia entre los hombres. Y hay una creación que está sujeta a maldición.
y se rebela contra nosotros. Nosotros teníamos que gobernar sobre esa creación, pero se rebela. Desastres naturales, enfermedades, plagas. Todo eso por consecuencia del pecado. Pero, ese pero me encanta, ¿te das cuenta por qué me gusta el pero Dios nos dio a su Hijo. Amén. Dios nos dio a su Hijo para que erradicara toda esa fractura, todo lo que el pecado había separado y dispersado. El Hijo las volvió a reunir, porque el Hijo es perfecto. Por eso Pablo dice que el Hijo vino a reconciliar todas las cosas. Y bajo su soberanía, todas las cosas tendrán unidad y coherencia. Cristo está entre nosotros y el Padre, y Cristo está entre nosotros, reuniendo todas las cosas, hermanos, todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿podrá haber alguien más perfecto que vivir bajo la soberanía del Hijo? ¿Podemos tener un mejor rey? Hermanos, un hombre nos gobernará, su nombre es Jesucristo. Viviremos eternamente bajo su gobierno es eterno. Un hombre nos gobernará. ¿Podemos tener un rey mejor que él? Ese hombre es Dios. Es la imagen misma de la sustancia de Dios. Él es eterno. Él no varía. Él no cambia. Él es inmutable. ¿Podemos tener un mejor rey que él? Pero no tan solo eso. Ese rey se compadeció de nosotros y es humilde y se humilló y se encarnó para vivir por nosotros y para morir por nosotros. ¿Podemos tener un mejor rey? Mientras estuvo en la tierra nos enseñó, nos mostró su amor, su misericordia y se humilló. Pero cuando estaba en el estado de humillación y bajo la ley, era poderoso. Ni las tinieblas le podían hacer frente. Satanás quiso intentar fracturarlo, intentar buscar algo de imperfección, pero él era perfecto. Él no podía pecar. Tenemos un rey que no puede pecar. Tenemos un rey santo. Y no santo, sino que es santo, santo, santo. Tenemos un rey que la creación se postra ante él. Una vez el Señor estaba cansado en la popa de un bote. Y se levantó y mandó a que los cielos y el mar se callasen. Y la creación sucumbió ante la voz de ese rey. La creación se postra ante ese rey. Los ángeles le adoran. Eso nos dice Juan. Los ángeles le adoran. Está sobre los tronos, sobre las autoridades, sobre cualquier potestad. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. No podemos tener un mejor rey. Cuando fue muerto, la muerte no lo pudo retener en la tumba, hermanos. Resucitó y se sentó a la diestra de Dios Padre, gobernándolo todo. Él dijo, me es dada toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Todo está sujeto a Cristo. Él reina por siempre y para siempre. Y su reino avanza. Su reino avanza en los corazones de los hombres. Pero un día ese rey volverá a reclamar lo que es suyo. Y no hay ningún centímetro de la creación que no sea de él. Y ese rey es justo y pagará a cada uno conforme a sus obras. Podemos tener un mejor rey. Puedes ver el amor de Dios, el compromiso de Dios que ha colocado a su Hijo como rey sobre nosotros. Hermano, la superabundante gracia de Dios. La superabundante gracia de Dios. Si pudiera terminar con algo, terminaría con solo una aplicación. La semana pasada o antes pasada, la aplicación era alabar a Dios por sus bendiciones. Hoy es alabar a Dios porque nos dio su Hijo. Que eso abrume tu corazón. Que eso llene de pasión tu corazón. Que eso eclipse todo problema en tu vida. Amén. Hermanos, Dios nos dio a su Hijo. Ese Hijo es tuyo y tú eres del Hijo. El Hijo dijo, las ovejas que el Padre me ha dado,
¿Qué la arrebatará de su mano? ¿Puede haber un lugar mejor? No puede haber un lugar mejor. Hay solo una diferencia, una sola, entre teologías, entre iglesias y entre predicadores. ¿Sabes cuál es? El amor y la pasión que tienen por ese Señor. Y yo quiero que nosotros seamos una iglesia que tenga pasión por ese Señor. Pónganse de pie.